Continuamos con la segunda unidad relacionada a los procedimientos y sistemas de auditoría financiera. El tema número 1 está relacionado a los tipos de papeles de trabajo. Primero, enfoquémonos a precisar cuál es la importancia respecto a los papeles de trabajo. ¿Para qué sirven los papeles de trabajo? Los papeles de trabajo permiten proporcionar el sustento para el informe de auditoría. Son el soporte del informe de auditoría. Facilita la conducción y supervisión de la auditoría. Es decir, nos va a permitir verificar que la auditoría se esté realizando conforme lo planificado y además se esté cumpliendo con lo planificado. También nos permite los papeles de trabajo revisar la calidad del trabajo efectuado de cada auditor. Y esa labor lo realizará el supervisor, el jefe de equipo, el jefe de comisión. Los papeles de trabajo deben ser, como lo mencionaba, revisados. ¿Para qué? Para encontrar algunas omisiones o deficiencias y ser adecuadamente subsanadas. La revisión es importante porque los auditores deben cumplir a cabalidad con los programas de auditoría. Los programas de auditoría te establecen la forma, te establecen el camino, cómo y qué hacer durante la ejecución del trabajo. Pero el auditor, en la medida que vaya cumpliendo sus procedimientos, deberá ir obteniendo evidencias. Evidencias las mismas que deberán formar ya parte de los papeles de trabajo, porque luego veremos cómo se clasifican los papeles de trabajo. Entonces, en los papeles de trabajo se exige o se dice que deben hablar por sí solos. Los papeles de trabajo adecuadamente y correctamente elaborados deben hablar por sí solos. Es decir, deben ser entendibles, deben estar completos, deben ser legibles y estar organizados sistemáticamente. De tal forma que quienes en algún momento quieran revisarlo, puedan entenderlos e interpretarlos sin que esté la persona quien los preparó. Los papeles de trabajo tienen un objetivo, constituyen la fuente primordial para la redacción del informe. ¿Por qué? Porque en los papeles de trabajo vamos a encontrar archivadas las evidencias obtenidas durante el proceso. Respaldan las observaciones, aquellas que inicialmente eran hallazgos y de pronto se convirtieron por la obtención de las evidencias en observaciones. Entonces, los papeles de trabajo son el soporte de las observaciones, son el soporte de las conclusiones que vaya a elaborar el auditor y de las recomendaciones. Por eso, en algún momento veremos cómo se clasifican los papeles de trabajo, su clasificación y además la forma del archivo de los papeles de trabajo, que es importante, que es trascendente. Facilita también verificar cómo se va realizando, cómo va el avance de la auditoría, del proceso de auditoría. Recuerden ustedes que en la etapa del planeamiento se establece cronogramas de cumplimiento para el auditor o para los auditores. Y que
en mérito a los papeles de trabajo, iremos determinando el avance gradual de cada uno de los procesos establecidos. Entre otros requisitos, los papeles de trabajo deben ser completos y exactos. Recuerden que las evidencias obtenidas son archivadas dentro del legajo de papeles de trabajo. Entonces, deben ser completos, deben ser suficientes, deben ser competentes, deben ser exactos, precisos. También deben ser claros, comprensibles y además detallados. Miren la importancia que tiene estos requisitos del papel de trabajo. ¿Para qué? Para que el supervisor vea que se está realizando adecuadamente en función al plan de trabajo del proceso de auditoría. Deben ser legibles y ordenados. Otro requisito muy básico. Hoy en día los jóvenes tienen una letra, por decirlo menos, difícil de entender. Y entonces un trabajo en la auditoría, para realizar una labor de auditoría, se necesita saber escribir bien, pues. Aparte de saber escribir bien, redactar adecuadamente. Y otro requisito de los papeles de trabajo deben contener información relevante, importante, clave. Sin embargo, estos requisitos de los papeles de trabajo están abocados, están relacionados cuando la auditoría aún se llevaba pues en forma manuscrita, en papeles de trabajo. Recuerdo a mis inicios de mi experiencia como auditor, en las hojas de 7 columnas o en las hojas de 14 columnas. Ahora, todo esto se ha sistematizado también, así como las empresas se han sistematizado en llevar su contabilidad en forma computarizada, igual forma. Las auditorías ahora se llevan en forma sistematizada. Ahí existen programas de auditoría que están funcionando en muchas de las empresas. Pero ¿quién lo usa? Lo usa el auditor, lo maneja el auditor. Entonces, estos requisitos no solamente es para cumplirlos en la medida que se haga manuscrito los papeles de trabajo, sino también aquellos que se realicen vía una máquina, vía una computadora. Estos requisitos son de cumplimiento definitivo para los auditores en cuanto a la elaboración de los papeles de trabajo. Existen diferentes tipos de cédulas de papeles de trabajo. Entre las más importantes podríamos mencionar la cédula matriz y las cédulas sumarias. Son tipos de cédulas que pertenecen a los papeles de trabajo. La cédula matriz es una cédula, obviamente, donde nos presenta en forma global los montos que son objeto de análisis, de evaluación, y a partir de las cuales se van a desagregar otras cédulas llamadas cédulas auxiliares. Asimismo, esta cédula matriz es extraída los montos directamente ¿de dónde? De los estados financieros. Acá mostramos un modelo de cédula matriz donde nos está precisando las cuentas del pasivo de una empresa. Tenemos la cuenta 41, tenemos la cuenta 42, tenemos la cuenta 46, con sus respectivas cuentas y subcuentas. Esta cédula matriz ha sido extraída ¿de dónde? Del estado de situación financiera. Es extraída en su conjunto, en su integridad, las cuentas del pasivo. Ahí están expuestas.
de esta cédula matriz se van a disgregar las conocidas cédulas sumarias o también conocidas como cédulas analíticas. Es decir, las cédulas sumarias tienen un origen ¿dónde? En la cédula matriz y son empleadas por el auditor ¿para qué? Para disgregar cómo están compuestos esos montos totales, a efectos de analizar de una manera más, digámoslo, profunda cada uno de los componentes de esos grandes montos que están mostrados en los estados financieros. Entonces, esta cédula matriz juega un papel importante ya en el trabajo del auditor. Porque esta cédula, tanto la matriz como la sumaria, lo elabora el propio auditor durante el proceso de trabajo, de acuerdo a las cuentas que le hayan sido asignadas o rubros que le hayan sido asignadas para su evaluación. Acá tenemos un modelo de cédula sumaria o cédula analítica, donde nos muestra cómo está compuesto una cuenta, ya, en este caso sería una subcuenta, la 43, se llama otros impuestos y retenciones. ¿Cómo está disgregada esa subcuenta? Nos muestra además, en este papel de trabajo, en la parte inferior derecha, unos datos. Dice, hecho por y revisado por. En estos documentos, tanto en la cédula matriz, en la cédula analítica o en la cédula sumaria, se debe consignar en forma obligatoria qué auditor realizó o elaboró esta cédula y qué supervisor verificó la exactitud de los montos ahí consignados. Entonces, son responsables de la exactitud, de la veracidad de esos montos, el auditor que lo hizo y el supervisor que verificó la exactitud. Al costado podremos precisar, en la parte inferior derecha, dentro de un círculo, una letra y un número. Eso está relacionado a la referenciación. ¿A qué cédula matriz le pertenece esta cédula sumaria? Ese mecanismo, esa técnica, en auditoría se llama la técnica de la referenciación. Y si nos fijamos y somos más analíticos, en la primera columna de esta cédula sumaria, vemos I31, I32 de color rojo, I33. ¿Qué significan estos códigos? Significa que existe una cédula analítica que descompone a esta cuenta 4031, que se llama de salud, que está compuesto en el periodo X por 116.000 y en el otro periodo 72.000. Lo va a descomponer, o sea, lo va a detallar. Y entonces aparecerá una cédula analítica, I31, donde me va a discriminar cómo está compuesto esta cifra de 115.000. De qué periodos de obligaciones son, qué conceptos y otros que ameriten, de tal forma que el auditor vaya entendiendo y vaya verificando
que las cifras cuantitativamente son correctas. Luego, ya el auditor tendrá que utilizar otros procedimientos, entre los que tenemos es, digamos, la obtención de evidencias, la veracidad, la obtención de algún tipo de técnica para obtener un grado de confianza respecto a la veracidad de esos montos ahí consignados. Pero en concreto, la cédula matriz extrae las cifras del estado financiero. La cédula sumaria disgrega los montos de que muestra la cédula matriz, y la cédula analítica disgrega o desagrega los montos que se muestran en la cédula sumaria. Algunas consideraciones especiales respecto a los papeles de trabajo. En los papeles de trabajo, cada cédula que se elabora deberá tener un encabezamiento. Cuando me refiero al encabezamiento, debe de tener el nombre o las siglas de la entidad que se audita. Deberá precisar además el tipo de examen que se está practicando. ¿Qué tipo de auditoría? Una auditoría administrativa, una auditoría tributaria, una auditoría financiera, una auditoría de gestión, una auditoría ecológica, una auditoría forense, etcétera. ¿Qué tipo de auditoría? Además, el periodo de examen. ¿Qué periodo estamos auditando? Estamos auditando el año 2011, el año 2012, el 2008, el periodo que fuese. Tenemos que consignarlo como encabezamiento. Y el nombre de la cédula que estamos elaborando, pues, es una cédula matriz, es una cédula analítica o cédula sumaria. ¿Qué tipo de cédula estamos elaborando? Entonces, el encabezamiento en la elaboración de las cédulas es vital. También es importante que en la parte inferior de cada cédula se consigne dos recuadros donde se precise las iniciales o los nombres de quien lo preparó y de quien lo revisó. Y además, la fecha de la elaboración y la fecha de la revisión. Las cédulas de trabajo deben prepararse, las que se realizan en forma manual, dice, con lápiz o lapicero de color o tinta negra. O sea, existe incluso una estética de cómo preparar los papeles de trabajo. Pero en los sistemas, igual. Ustedes acaban de ver una cédula matriz, una cédula sumaria, una cédula analítica. La referenciación tiene un color. ¿Para qué? Para la visualización, ¿no? En este caso, se establece que puedan ser elaborados, dice, con tinta de color negra o con lápiz. Su contenido de los papeles de trabajo, de las cédulas elaboradas por el auditor, deben ser relacionadas con el trabajo realmente ejecutado. O sea, ¿qué quiere decir? Que se debe preparar cédulas o papeles de trabajo que estén relacionadas con el trabajo ejecutado. En muchos de los casos he podido ver que cuando los jóvenes recién empiezan en el ejercicio de la auditoría, tienen mucho ímpetu. Y de pronto se le encargó que revise un determinado rubro
y terminaron pidiendo información en una dependencia ajena al rubro que se le había encargado. Entonces, los papeles de trabajo deben tener relación directa con el trabajo realmente ejecutado. Te encargaron que realices la verificación o examines un determinado rubro, abócate exclusivamente a obtener evidencias de ese rubro. Otra consideración importante respecto a los papeles de trabajo es, se deben identificar específicamente las fuentes de información. ¿Cómo lo has obtenido o de dónde lo has obtenido esos papeles? No basta que sean fotocopias simples. Cuando es proporcionada por la misma información, por la misma empresa, deberá ser sellada la fotocopia, o en el mejor de los casos, autenticada. ¿Para qué? Para darle mayor credibilidad a esa información que formarán parte de tus papeles de trabajo. Los papeles de trabajo también contienen evidencias suficientemente respaldadas por una serie de pruebas, entre las que podríamos tener una entrevista, un cuestionario o una declaración. Pero son aseveraciones que contienen y deben estar correctas y suficientemente respaldadas y sustentadas. El auditor no podrá tener como papel de trabajo supuestos inexactos o simplemente murmuraciones, comentarios ligeros. Los papeles de trabajo también deben ser pulcros, limpios de todo tipo de enmendaduras, de errores. Debe tener una estructura debidamente establecida los papeles de trabajo. Todo el equipo de auditores que se reúnen previamente a una realización de una auditoría forman una opinión conjunta cuál va a ser la forma de trabajar, la forma de elaborar los papeles de trabajo, con exactitud, sin discusión. Los papeles de trabajo deben estar debidamente referenciados, o sea, de dónde o a qué pertenece este papel de trabajo, con exactitud, con precisión. ¿Para qué nos sirve esta referenciación? Para evitar confusiones, complicaciones al momento de archivar los papeles de trabajo. Porque si somos desordenados en la ejecución de trabajo de campo, y lo mismo se produce al momento de archivar los documentos, las evidencias, seguramente que vamos a estar confundidos y se nos va a complicar la manera correcta como archivar los papeles de trabajo. Entonces, una recomendación para los papeles de trabajo es que deben ser debidamente referenciados para evitar confusiones y complicaciones al momento de archivarlos. Otra aclaración respecto a este tema. Se debe elaborar cédulas de trabajo para un solo asunto, para un determinado asunto, para un determinado rubro. Si yo estoy elaborando, digamos, o analizando la cuenta tributos por pagar, y estoy elaborando mis cédulas matrices, mis cédulas sumarias, mis cédulas analíticas, yo no podía de ninguna forma incluir información
digamos, de una cuenta distinta a tributos por pagar, se me ocurre algo, cuentas por pagar comerciales. El rubro cuentas por pagar comerciales deberá tener sus propias cédulas sumarias, analíticas y demás. Pero en una cédula de un rubro, yo no puedo mezclar definitivamente asuntos o detalles de otra cuenta. Cada cédula debe pertenecer, sin duda, a una sola cuenta. Cada cuenta, cada rubro deberá tener sus respectivas cédulas de trabajo. Algo importante también sobre estas consideraciones de los papeles de trabajo son: los papeles de trabajo solamente se llenan, solamente se escriben en el anverso de la hoja, no por ambos lados, por un solo lado. Si el auditor, a su criterio, amerita que formen parte de sus papeles de trabajo listados, fotocopias o simplemente información de terceros, estos deberán ser debidamente autenticados, fedateados. ¿Para qué? Para medir el grado de confiabilidad de los papeles. Y aquí nace una inquietud. ¿Qué documentos creen ustedes que son más confiables? ¿Aquellos que lo obtengo de la propia empresa auditada o aquellos que lo obtengo de terceros? La pregunta está y la respuesta es simple. Más confiabilidad para el auditor es aquella evidencia que lo obtiene de un tercero. Porque el auditor entiende que el tercero no tiene ningún interés y afán de beneficiar o perjudicar a la empresa auditada. En consecuencia, te va a decir tal cual es la verdad de las operaciones o de las circunstancias que se le esté preguntando o solicitando. Entonces, que quede claro, la información que tiene más confiabilidad para el auditor es aquella que se obtiene de fuente externa. Los papeles de trabajo, su organización propiamente de los papeles de trabajo, debe tener una carátula. Acá podemos apreciarlo, un modelo de una carátula, donde en primer lugar dice a qué área o a qué cuenta has analizado, a qué área o a qué cuenta le pertenece estos papeles de trabajo. Digamos, si yo me quiero referir que estos papeles de trabajo, esta carátula le pertenece a la cuenta 10, efectivo y equivalente efectivo. Donde dice área, tendré que poner 10, 2 puntos, efectivo y equivalente efectivo. Y todos los papeles de trabajo que sean o que se hayan obtenido durante el examen y que estén relacionadas a esta cuenta, yo los tendré que archivar en este legajo. Luego dice la naturaleza, qué tipo de examen o auditoría hemos realizado, financiera, tributaria, gestión, administrativa o cual fuese. El periodo, qué año, qué cubre, ¿no? Entonces tiene una serie de datos que deberá llenar
el auditor y distinguir que esta es la carátula bajo la cual deberá archivar todo documento, toda cédula, toda evidencia que haya obtenido de este rubro. En este rubro no podrá de ninguna forma archivar cédulas o evidencias que no correspondan, que sean a un rubro distinto. Por cada rubro tendrá que elaborar su propio archivo. ¿Cómo se archivan los papeles de trabajo? ¿O qué tipos de archivos existen en los papeles de trabajo? Existen dos básicos, elementales, clásicos. El archivo permanente y el archivo corriente, o también conocido como archivo recurrente. Entonces, seguidamente vamos a precisar cuándo estamos hablando frente o de un archivo permanente o de un archivo corriente o recurrente. El archivo permanente incluye dentro de este todo documento cuya información es permanente. Pero claro, con esto no hemos más que reiterado el título, ¿no? ¿De dónde obtengo el archivo permanente? ¿Cómo se conforma el archivo permanente? En síntesis, son los documentos que la propia empresa proporciona. Ejemplo, para hacer una auditoría financiera, lo que básicamente tengo que pedir o solicitar en primer lugar son los estados financieros. Los estados financieros forman parte de un archivo permanente. En el archivo permanente, el auditor solamente lo usa a manera de consulta, de guía. Él no puede manipular, no puede modificar lo ahí consignado. También puede solicitar la memoria de la empresa. Puede solicitar la constitución de la empresa, el acta de socios, el acta del directorio, de la gerencia. Incluso todas las normas de gestión aprobadas internas de la empresa. Estoy hablando del manual de organización y funciones, del reglamento de organización y funciones, de las directivas internas. También forman parte de este archivo permanente las auditorías, los informes de auditoría de años anteriores. En consecuencia, en este archivo de carácter permanente vamos a encontrar información proporcionada por la propia administración, por la propia empresa, pero que nos va a servir de consulta, nos va a servir de guía para evaluar a la empresa. Su estructura orgánica también formarán parte de este archivo. El auditor podrá cuestionar la estructura orgánica, pero no podrá modificarla, porque forman parte de los archivos permanentes. Incluso, bajo un supuesto que los estados financieros estén mal revelados, incorrectamente presentados, el auditor no tiene capacidad para modificar esos importes, sino él viene ¿a qué? A emitir una opinión respecto de los estados financieros. Acá tenemos en esta lámina, en esta diapositiva, podemos ver algunos modelos, algunos ejemplos del archivo permanente. Pues. Tenemos la historia de la compañía, la constitución de la compañía. Cómo están la participación de los accionistas, la escritura, tenemos los organigramas, el MOF, el ROF, que lo mencionaba, el manual de procedimientos y flujogramas,
En las entidades estatales hablamos del famoso TUPA, el texto único de procedimientos administrativos, también serán parte de este archivo de carácter permanente. Los certificados de constitución y gerencia, las actas, el acceso a los juicios, a los litigios, al tipo de contingencias que pueda tener la empresa, donde al auditor le permita tener acceso a ese tipo de información. Las obligaciones contraídas a largo plazo, vía un leasing, vía un arrendamiento financiero o cualquier tipo de financiamiento, ese tipo de información necesita el auditor. ¿Y lo necesita tenerlo dónde? En el archivo permanente, porque le va a servir a él de consulta. Y otros documentos que a juicio del auditor necesite. Digamos, podría ser los informes de las auditorías anteriores al periodo que está realizándose. Podríamos pedir también los informes del auditor interno. ¿Qué labor ha realizado el auditor interno durante la gestión, durante el periodo a evaluar? Podríamos solicitar las actas de fiscalización que ha realizado la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT. Y si es una empresa que trabaja o cotiza sus acciones en bolsas o en bolsa, en la bolsa de valores, podríamos solicitar los informes de la cotización, del movimiento bursátil de sus acciones, que ese es un documento histórico que nos servirá la evaluación de la proyección de nuestro análisis. Entonces, toda información que le sirva al auditor como consulta pasará a formar parte del archivo permanente del auditor. Y como lo hemos mencionado, los papeles de trabajo necesariamente tienen un orden y además una referenciación. Acá tenemos un modelo, cómo debe estar la carátula del archivo permanente, ¿no? En primer lugar tenemos la breve historia de la empresa, de la compañía. Su referencia, APH, ¿no? Escritura de constitución, su referencia, APM. Si yo busco los documentos y encuentro con esa referenciación APH, significa que pertenecen a la historia o a la forma como se gestó la compañía. Y si yo necesito los libros contables, porque los libros contables necesariamente tengo que tener acceso como auditor financiero, yo le voy a asignar una referenciación, como dice aquí en el modelo, APL, Archivo Permanente, Libros. Necesito verificar las pólizas de seguro de la compañía. Necesito ver su cobertura. Cuánto han coberturado, cuánto es la prima, cómo está financiado. ¿Qué debo solicitar? Las pólizas de seguro. Y las pólizas de seguro pertenecen al archivo permanente. Y le tengo que asignar una referenciación. Todo el contenido de las cédulas de pólizas de seguro van a tener un código. En este caso, un ejemplo, dice APS. Entonces, como ustedes verán, el archivo permanente lleva un orden, un índice. A diferencia del archivo corriente. El archivo corriente es aquella información que es recopilada, que es obtenida
en el transcurso de la información. Es elaborada por el auditor en el transcurso del proceso de auditoría. En el archivo corriente entonces encontramos papeles netamente elaborados y obtenidos ¿por quién? Por los auditores. A diferencia del archivo corriente, archivo permanente. En el archivo permanente los documentos ya están. Solamente hay que solicitarlos y archivarlos y referenciarlos. Y necesariamente en forma ordenada. Pero el archivo corriente es producto del trabajo del auditor. En el archivo corriente tenemos una clasificación. El primer grupo de papeles son de las conclusiones. Y el segundo grupo de papeles son desarrollo de la auditoría. Es decir, en el archivo corriente voy a tener dos tipos de grupo de papeles. Aquello que está relacionado a las conclusiones a lo cual ha llegado el auditor o la sociedad de auditoría o los auditores, y el otro grupo son desarrollado al proceso de auditoría. ¿Qué documentos se obtuvieron durante el proceso de auditoría? Es decir, este archivo está compuesto por documentos preparados y documentos obtenidos por los propios auditores. Los obtenidos son de fuente interna, o sea, de la propia empresa, y de fuente externa, es decir, de terceros. Un ejemplo de obtención de papeles de fuente externa, podríamos mencionarlo a las clásicas circularizaciones que hacemos a los bancos. A los bancos les solicitamos, nos precisen, mediante un documento, qué cuentas y de qué moneda y cuáles son sus saldos de la empresa auditada. Y los bancos, por ley, están obligados a contestar. Esos documentos tienen mayor credibilidad para el auditor y obviamente deben ser archivados en el grupo de papeles de trabajo de desarrollo de la auditoría. Otro de los documentos que se obtiene de fuente extranjera sería un documento solicitado a los registros públicos de propiedad predial o de propiedad vehicular para verificar la propiedad de los bienes muebles o de los bienes vehiculares o inmuebles. Ellos nos dan un reporte. Ese tipo de información son de mayor credibilidad para el auditor. Bien, entonces terminamos con lo que es los papeles de trabajo y continuaremos con el siguiente tema